Reflexiones del Reino Eterno, en la voz del hermano Andrés de Arco. Buenos días mis hermanos, buenos días mis hermanas. Que la bendición de ese Dios de gracia, que ese Dios bondadoso, nos acompañe y siga con nosotros en el día de hoy. Amados, quisiera reflexionar sobre guiados por el que sabe o por el que todo lo sabe. En nuestra vida personal, en nuestra vida relacional, tenemos personas que se convierten en facilitadores de la labor que Dios nos ha puesto. E incluso se vuelven personas que desde que nacemos Dios los utiliza. Puede ser un médico, puede ser en este caso nuestros padres, pueden ser un hermano, una hermana, que Dios los coloca como mentores, como educadores, como aquellos que van a instruir, van a apoyarnos en edificar nuestra vida, en identificar el propósito de Dios para nosotros, en ser facilitadores del propósito, del para qué Dios me trajo a este mundo. Sin embargo, estos facilitadores no pueden reemplazar a Dios, no pueden convertirse en sustitutos de Dios. En primer lugar, porque son seres humanos finitos, limitados, y a la vez Dios los tiene desde el punto de vista en un tiempo circunstancial, en una circunstancia específica, con un propósito de ser facilitadores en un momento preciso, en un momento determinado, y no siempre. Entonces vamos a leer en el libro de Números, capítulo 10, versículo 29 al 36, en el cual encontramos incrustado un acontecimiento interesante en el cual Moisés apela a un familiar, a un cuñado, para que se convierta en un facilitador del propósito por el cual Dios lo había llamado, lo había comisionado. Y dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Obat, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien de Jehová que nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. Moisés fue llamado, comisionado, equipado por Dios. Y nos muestra que Dios lo llama para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero ya estando en el desierto, él reconoce muchas limitaciones o su incapacidad para desenvolverse plenamente en el desierto. Si bien había estado en Madián cuidando ovejas de su suegro Jetro, reconoce a su cuñado Obat, que tenía mayor sabiduría, mayor conocimiento en los lugares específicos en los cuales podían acampar. Y dice que le ruega, le suplica a su cuñado, y este le responde que no, que él iba a regresar a su tierra, a su parentela. Y Moisés le hace otra propuesta más tentadora, más maravillosa. Le dice: Jehová te va a bendecir cuando Él nos introduzca a la tierra prometida, te va a bendecir, te va a prosperar. Y encontramos que
La escritura dice de la siguiente manera, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. No nos da una respuesta si este cuñado aceptó o no, pero la Biblia nos da a entender que Moisés quería utilizar como facilitador del propósito de Dios a este cuñado, a este pariente cercano, pues era hermano de su esposa. Sin embargo, encontramos que Dios va más allá de un facilitador que nosotros escojamos, ya sea porque tenía unas capacidades o unas destrezas que nos permiten ser ayudados, apoyados. ¿A razón de qué? A razón de que nos dice que la nube de Dios era la que guiaba. La nube de Dios nos guiaba al pueblo de Israel cuando se colocaba sobre el arca de la alianza, y cuando ésta se levantaba era que el pueblo debía avanzar y todos eran guiados por la nube. Encontramos esto en la escritura, en la cual esta nube se convertía en columna de fuego de noche para guiarlos durante la noche, alumbrarles y guiarles, pero también esta nube le era de sombra y de guianza en el desierto de día. Dios siempre va más allá, pero aún así cuando coloca esos facilitadores, como encontramos en el caso de Miriam y de Aarón, que eran hermanos de Moisés, nos dice la escritura que Miriam, en el capítulo 2 de Éxodo, fue aquella que estuvo pendiente, dice el versículo 4, que estuvo pendiente cuando Moisés fue guardado por su mamá y fue colocado en el río Nilo para protegerlo de ese plan espantoso del faraón de matar a los niños de Israel, del pueblo de Israel, porque estaban creciendo en gran manera. Dios utiliza a Miriam para proteger a Moisés cuando era un bebé, y cuando este niño es colocado en ese canastillo y impulsado en el río Nilo, es protegido por Miriam, protegido de cocodrilos, protegido de cualquier otra cosa externa o alguien externo que quiera hacerle daño, hasta que esta criaturita, a través de ese canastillo y movido por la ribera del río, llega a donde la hija de Faraón, el cual lo adopta. Y esta Miriam le dice a la hija de Faraón: quiere que te busque a una hebrea para que cuide, sea de nodriza, y esta acepta. Y es la mamá de Moisés la que cuida de Moisés. Encontramos a una Miriam facilitadora desde que Moisés era niño del propósito de Dios en la vida de Moisés. De igual manera encontramos en el capítulo 15 de Éxodo, cuando ellos ya cruzan el mar, cruzan el mar rojo, Dios utiliza a Miriam. En el versículo 19 dice que cuando los caballos y los carros de Faraón y todo el ejército quedaron ahí en las aguas, ahogados, destruidos, dice que Miriam, la profetisa, tomó un pandero y empezó a adorar y a alabar a Dios, diciendo: canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar el caballo y el jinete. Dios utiliza a Miriam como adoradora, como aquella que expresa alabanza, gratitud, poderío a Dios. Pero de igual manera, esta Miriam se convierte en ese apoyo para Moisés. También encontramos en la palabra de Dios a Aarón, en el cual nos dice, cuando Dios comisiona a Moisés, Moisés nuevamente reconociendo ciertas limitaciones, nos dice el capítulo 4, versículo 10, dice Moisés: entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al que no ve? ¿No soy yo Jehová?
Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y dijo Moisés: Señor, envía tú, te ruego, al que has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Muchas veces nosotros nos sentimos, por prejuicios o por limitaciones, nos sentimos incapaces. Pero si Dios te ha llamado, es porque Dios te ha de utilizar de la manera como eres. De la misma manera como eres, Dios te va a utilizar de una manera asombrosa. Pero encontramos que Dios le toca enojarse con Moisés. Y de todas maneras Dios le dice: bueno, Moisés, de todas maneras te voy a enviar, te voy a usar, pero para que no estés en resistencia, voy a facilitar a Aarón, tu hermano, que habla bien. Listo. Y nos dice la escritura en este mismo capítulo 4, versículo 27, y Jehová dijo a Aarón: ve a ir a recibir a Moisés al desierto. Y le fue y lo encontraron en el monte y lo besó. Dios guía entonces y permite a este facilitador frente a esta circunstancia en la cual Moisés no era hombre de fácil expresión, de fácil forma de hablar, no era elocuente para expresarse. De igual manera encontramos a Aarón. De igual manera encontramos a Aarón en el capítulo 17 de Éxodo, que Dios lo utiliza en el capítulo 17, versículo 12, dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron unas piedras y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ellas. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y dice la palabra de Dios aquí la guerra contra Amalec. Y Dios utiliza a Aarón y a Hur para sostener los brazos de Moisés, para que Israel prevaleciera en la guerra y triunfara. Encontramos aquí un Aarón siendo facilitador también del propósito de Dios en la vida de Moisés. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque los facilitadores son muy permisivos. Las personas que Dios coloca o que nosotros buscamos que sean facilitadores de la labor que hacemos, ya sea del punto de vista laboral, empresarial o del punto de vista ministerial, se pueden convertir en personas muy permisivas. Permiten el propósito de Dios, pero también permiten otras cosas que pueden ser nocivas en nuestra vida ministerial o laboral. Dice el capítulo 31 y capítulo 32, versículo 18, del capítulo 31, el becerro de oro. Encontramos en el capítulo 32 que cuando Dios guía a Moisés al monte Sinaí para revelarle las tablas, darle las tablas sobre los mandamientos, dice el versículo 2 del capítulo 32 de Éxodo: y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma como buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y encontramos que el mismo Aarón se vuelve un facilitador de una idolatría, se vuelve un facilitador de una obra pagana, de una obra contraria a Dios. Estos facilitadores no pueden ser el centro del propósito de Dios, deben ser solamente instrumentos en las manos de Dios. Usted no puede apoyarse literalmente y plenamente en ellos. Dice el capítulo 32 de Éxodo, versículo 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Los facilitadores son muchas veces permisivos, permiten todo, no filtran. Y por último, vamos terminando, en la cual encontramos
a los dos hermanos que eran facilitadores del propósito de Dios en circunstancias específicas que se vuelven en obstaculizadores. Dice el capítulo 12 de Números que van a murmurar contra Moisés. Dice el capítulo 12 de Números, en la cual murmuraban que solamente a través de Moisés Dios va a hablar, y de igual manera cuestionaron su vínculo conyugal con su esposa, porque ella era cusita, era de Madián. Dios utiliza a quien ha de utilizar. Usted no puede cuestionar siendo un facilitador, siendo una persona como instrumento en las manos de Dios para bendecir a otro. Usted no puede cuestionar lo que Dios hace y de la manera como Dios permite y quiere hacer en la vida de las demás personas. Y encontramos que María y Aarón se vuelven un obstáculo para Israel y para después el propósito de Dios. Y Dios envía lepra sobre María. Y en el caso de Aarón, que se convierte en este momento en un sacerdote, en aquel debe ser el mediador de esa gracia, de ese perdón para un pueblo, se vuelve en un obstaculizador. Y dice la Biblia que Moisés ora, ruega por Moisés, por Aarón, y este no recibe la lepra, pero después dice la palabra de Dios que Moisés ora de igual manera por Miriam, por María, y esta recibe la sanidad después de 7 días. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, cuando nos sostenemos solamente en las personas que conocen, pero no en el Dios que todo lo conoce. Y encontramos más adelante que Dios utiliza a un facilitador determinante, el cual se llama Oseas, hijo de Nun, y el cual nos dice el capítulo 13 de Números, versículo 8, que era de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, y en el versículo 16 del capítulo 13, entonces estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, puso Moisés el nombre de Josué. Dios colocó a ese facilitador determinante en la vida de Moisés para convertirlo en aquel que iba a continuar la obra que Dios había llamado a Moisés. Pero ahí no queda en Josué. Moisés entendió lo que vamos a encontrar en Éxodo 33, que la presencia de Dios es la que debe guiar nuestras vidas. La presencia de Dios es la que iba a guiar dónde debía el arca o hacer ellos asentamiento, dónde deberían ellos acampar y cuándo debían avanzar. La presencia de Dios es la que adquirimos cuando lo buscamos en todo momento, en todo lugar, a través de las Escrituras, a través de ese buscar de la llenura del Espíritu Santo, a través de la adoración, de la alabanza, a través del ayuno, a través de las veladas, a través de esa vida relacional en todo lugar, en todo momento, en ese lugar secreto en la cual usted busca la dirección de Dios. Que Dios nos ayude a identificar, a ser guiados por esos facilitadores, pero principalmente por el que todo lo conoce y todo lo sabe, y el cual es el que nos coloca a esas personas como instrumento en sus manos para cumplir el llamado, la aprobación y el respaldo de Dios en nuestras vidas. Tu hermano Andrés de Arco, que Dios te bendiga y que las bendiciones de Él te alcancen. Bendición, bendición, bendición.